El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se reúne hoy en sesión extraordinaria para examinar la situación en Perú tras el pedido del presidente Pedro Castillo de activar la Carta Democrática Interamericana. Castillo explicó que busca poner en marcha la Carta Democrática Interamericana de cara a superar la crisis política que asedia a su país. El mandatario argumenta la existencia de planes para alterar el orden democrático en Perú. Recordemos que el pasado 11 de octubre, la fiscal general de Perú presentó una denuncia constitucional en contra de Castillo por presunta corrupción. Dicha denuncia está siendo evaluada por el Congreso y podría derivar en un antejuicio político y en la salida del jefe del Estado de ser aceptada. Vamos a Washington a esta hora con nuestra periodista María Molina. Buenas tardes, María. ¿Y qué daría la aplicación de la Carta Democrática en la OEA con respecto al tema de Perú? Diana, muy buenas tardes. Los saludo precisamente al frente. Estoy en la Organización de Estados Americanos y pues lo que aplicaría es que el presidente de Perú está intentando que se aplique la Carta Interamericana, los artículos 17 y 18 de la Carta Interamericana, que piden una verificación por parte de la OEA de la situación en Perú. Y es que Pedro Castillo se encuentra nuevamente bajo la presión del Congreso, esto luego de una denuncia constitucional en su contra promovida por la fiscal general por supuestos actos de corrupción. Por eso, el presidente del Perú, Pedro Castillo, quien considera que lo que se está intentando hacer es un supuesto golpe de Estado, pide a la OEA la verificación a través de la Carta Interamericana. Es así que mi gobierno ha solicitado ante la OEA la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales, para encontrar con los buenos oficios de la comunidad internacional un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú. Y por otro lado, un consenso básico para combatir drásticamente la corrupción. Pero les digo que voy a terminar el periodo que el pueblo me otorgó y voy a entregar el poder al siguiente presidente del Perú el 28 de julio del 2026, no antes. No soy un corrupto y lo repito hasta el fin de mis días. Normalmente la Organización de Estados Americanos utiliza el mecanismo de la Carta Interamericana, por ejemplo, lo había utilizado hace poco con Venezuela. Sin embargo, lo que no es habitual es que sea el propio país quien pida la aplicación de esta carta. Revisemos exactamente cuáles son los artículos que el presidente del Perú está pidiendo que se le apliquen. Cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática. Cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con finalidad de hacer un análisis de la situación. Y aquí, frente a la Organización de los Estados Americanos, donde dentro de 2 horas se va a llevar a cabo ese Consejo Permanente de la OEA, pues hay precisamente algunos peruanos que vinieron a manifestarse y a contar cuál es su opinión sobre lo que está sucediendo en el Perú. Señor Estupiñán, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? ¿Por qué se están quejando ustedes acá? Buenos días o buenas tardes. Mire, aquí hay un grupo de peruanos que está representando a los peruanos en la puerta de la OEA porque no estamos de acuerdo que el señor Almagro, a pesar que estuvo en el Perú, ni siquiera ha firmado una resolución en contra de la corrupción que existe en el Perú. Esta Carta Democrática Internacional que está haciendo hoy día el señor Almagro quiere
representar a los peruanos que no debe haber un golpe, lo cual no existe el golpe. Existe una denuncia de parte de la fiscal. Existen 189 denuncias con 7 carpetas declarado por la fiscal que es un corrupto, es el líder criminal de la corrupción en el Perú. Aquí los peruanos hemos dejado de hacer nuestras actividades porque queremos que vean los peruanos en el Perú que no están solos, que tienen acá un grupo de peruanos que sí les va a representar en la OEA. Muchísimas gracias, señor Estupiñán. Bueno, pues son algunos de los manifestantes que están aquí frente a la Organización de los Estados Americanos. Ya hemos podido conocer por lo menos el voto de Colombia para la sesión de esta tarde. El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, nos confirma que va a apoyar la petición del presidente del Perú, Pedro Castillo, y que va a apoyar el hecho de que la OEA pueda ir y verificar, utilizar la Carta Interamericana. No es la primera vez que Colombia apoya los gobiernos de izquierda en las últimas semanas. Es el caso de Venezuela y Nicaragua, pues el embajador ante la OEA insiste en que son 2 países, y Cuba también incluido, que deben volver al sistema interamericano. En lo particular me agradaría que la OEA consolidara el regreso de todas las naciones, que sean todos los 35 países. Y aquí estamos hablando incluso de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Sería ideal que nosotros sumáramos y no restáramos, porque a mí sí me parece que el tema de ideologizar esa clase de ingresos y generando egresos en manera alguna, pues le apuesta a la aplicación cabal de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. De verdad que en ese sentido yo soy más partidario de que se integren todas las naciones y no que se vaya desintegrando el organismo que las convoca, que es la OEA. A las 2:30 de la tarde, hora local, hora de Washington, es cuando se va a llevar a cabo esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en la que los embajadores de los países miembros de la OEA votarán si están a favor o no de que se aplique la Carta Interamericana al Perú y que se pueda ir y verificar qué es lo que está sucediendo allí. 2 posiciones al respecto, la de la fiscal, que acusa al presidente de corrupción, y la del presidente, que dice que simplemente se le está tratando de hacer un golpe de Estado.